buenos días. Mi nombre es Edwin David Figueroa García. Hago parte del grupo 9 de la materia de Ciencia e Ingeniería de Materiales. Hoy les estaré hablando sobre los casos de selección de materiales. Principalmente el conglomerado del presente video abordará los siguientes tópicos. El número 1 serán las gráficas de las propiedades de los materiales del capítulo 4 de Ashby. Bueno, acá sería criterios de selección de materiales del capítulo 5 del Ashby, sería selección de materiales con el uso de software, ejercicios de selección de materiales del capítulo 6 del Ashby o 11 del Mongonon, casos de selección de materiales del capítulo 2 o 13 y un caso de selección de materiales dentro de la industria aeroespacial, que sería del Mongonon. Entonces, empezamos con las gráficas de las propiedades de los materiales. Esencialmente dentro de la ingeniería se tiene una gran cantidad de materiales que se pueden resumir en estos cuatro principales tipos de materiales. Los primeros serían los metales, que son caracterizados por su alta densidad, alto módulo elástico, buena tenacidad y conductibilidad. Por otra parte tenemos los cerámicos, que son muy rígidos, resistentes a la temperatura, pero igualmente extremadamente frágiles. Por otro lado tenemos a los polímeros, que son caracterizados por su baja densidad, bajo módulo versátil y son fáciles de procesar. Y finalmente a los compuestos, que pues son hechos de dos o más, la combinación de dos o más materiales. Entonces, principalmente nosotros vemos que nos vemos en la necesidad para seleccionar apropiadamente un material de caracterizarlo. Principalmente dentro de la ingeniería, nosotros vemos de que se utilizan esas gráficas de barra para caracterizar. Entonces, digamos acá verticalmente sería cada uno de los materiales y dentro del eje horizontal sería pues diferentes características. El problema es que es útil para una comparación directa, pero muy limitada para ir más allá. O sea, aparte de que primeramente la lista de materiales sería muy grande, se nos restringe como saber adecuadamente las propiedades o las características de cada uno de esos materiales. Entonces es por eso que llegan estos diagramas de espacio que nos ayudan a identificar varias propiedades, bueno, dos propiedades esencialmente, pero pues igualmente son muy fáciles de ver. ¿Por qué? Porque son como esos diagramas de burbuja que se trataban en estadística, pero que reúnen las diferentes familias de materiales y pues hacen más fácil identificar las diferencias. Entonces, pues primeramente empezar explicando la diferencia entre módulos y módulos de Young. Pues la diferencia no es tanta, pero pues igual en los libros se maneja igual. La diferencia consiste en que el módulo es simplemente la resistencia de un material a ser deformado elásticamente. Y el módulo de Jones mide la rigidez bajo el esfuerzo axial, que sería bajo tracción o compresión. Pero igualmente pues dentro de los libros pues se maneja igual. Por eso pues casi que se tiene la misma gráfica, excepto que en una escala menor. Eh, es importante saber o darse cuenta en este tipo de gráficos de que la escala es una escala logarítmica. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné anteriormente, es muy importante tratar de reducir la información, bueno, sí, reducir la información, las propiedades, de tal manera que sea más fácil legible para la persona que esté pues, caracterizando, buscando las diferentes propiedades. Entonces, primeramente tenemos el módulo de Young y la densidad. ¿Qué nos dice este tipo de gráficas? Simplemente sirve para diseñar los componentes donde la deflexión sea un problema, pero que se necesiten ser ligeros. Por ejemplo, si necesitamos diseñar unas alas de un avión, pero que necesitamos que no se doblen fácilmente bajo la carga, en este caso pues sería bajo la carga que se está haciendo de la fricción, la gravedad, entre otros tipos de propiedades. Vemos que los cerámicos tienen una mayor ventaja frente a los metales con una aquellos cerámicos que tienen una densidad menor de 8 o 9 aproximadamente serían los más apropiados para esa tarea. Posterior a eso tenemos la gráfica de dureza y bueno, resistencia y densidad. Sirve principalmente para seleccionar materiales para estructuras que van a soportar cargas mecánicas brutales sin colapsar, pero con restricciones de peso. Por ejemplo, un chasis de coche. Los más apropiados, pues, relación densidad-dureza, densidad-resistencia,
serían los cerámicos. Por esta punta de acá eh, con una densidad aproximadamente como de 3 4. Finalmente tenemos también a los módulos y la resistencia. Este gráfico nos relaciona la rigidez con la resistencia a la deformación plástica. Nos permite ver qué tan elástico es un material antes de fallar, o sea, cuál sería la mayor deformación que logra alcanzar antes de, de fallar ante la carga. Tenemos finalmente la relación de tenacidad a la fractura con el módulo E. Esta gráfica nos relaciona la resistencia del material a que se propaguen las grietas, es decir, digamos, nosotros soportamos una carga y el material empieza a agrietarse internamente, entonces, ¿cuál sería su máxima resistencia frente a esta carga? Luego pasamos al capítulo 5 de selección de materiales del ASHBY, donde en este capítulo principalmente se abordan 4 pasos o 4 filtros. El primer filtro, bueno, sería la traducción, en el cual nosotros convertimos los requerimientos de diseño en atributos de un material. Es decir, si nos piden que un material tenga un buen módulo de Jones, pues eso lo convertimos en una propiedad de un material, no lo convertimos como como una especie de filtro. Tenemos el filtrado, que en el filtrado nosotros eliminamos materiales que no pueden cumplir una función, que no cumplen una función, que nosotros queremos un atributo, en los cuales aquellos que no lo cumplen definitivamente no los consideramos. Tenemos el tercer paso, que sería la clasificación, que son aquellos materiales que entre los candidatos que pasaron los filtros anteriores los ordenamos a los que maximizan el índice de material, que es un criterio que pues nosotros apropiadamente seleccionamos. Y el cuarto paso es la información de soporte, que simplemente sería como toda la historia de los candidatos que pasaron todos los filtros anteriores. Entonces tenemos el primer paso, la traducción. Dentro de la traducción tenemos 4 principales puntos. El primero sería la función. Acá nosotros nos deberíamos hacer la pregunta de qué hace el componente, ya sea si soportar una carga, transmitir calor, contener presión, aislar eléctricamente o térmicamente, entre otras cosas. En restricciones nos hacemos las preguntas: ¿qué condiciones no son negociables? Ya sea las dimensiones, la resistencia mínima, la temperatura máxima, la corrosión o hasta la transparencia. Finalmente tenemos los objetivos, que serían aquellas cosas que nosotros queremos maximizar o minimizar. Por ejemplo, minimizar la masa, minimizar el costo, minimizar el impacto ambiental o maximizar la resistencia, la vida útil, entre otras cosas. Y tenemos a las variables libres, que son aquellas cosas que puede cambiar el diseñador, ya sea el área de selección transversal, el espesor y especialmente la elección del material, porque se puede reducir los materiales, ya sea a los metales o a los cerámicos o a los polímeros. El paso número 2 es del filtrado, que sería eliminar de la lista universal de materiales todos aquellos que no cumplen con nuestras restricciones absolutas. Nosotros planteamos 2 restricciones binarias, que serían que debe superar un mínimo y no debe exceder un máximo. Dentro de ese filtro no debemos ser tan críticos. ¿Por qué? Porque podemos eliminar ya sea cerámicos o polímeros que pueden de igual manera tener buenas propiedades dentro de la aplicación que nosotros queremos darle. El tercer paso, que es la clasificación, que se guían por unos índices de material. ¿Qué es un índice de material? Es la combinación de propiedades que maximiza el desempeño para una función dada. Es como las diferentes características principales de los diferentes materiales que pasaron los filtros anteriores. Entonces acá tenemos diferentes índices y las diferentes interpretaciones. Lo que nosotros acá buscamos es acorde a cuál propiedad que maximiza cada material es el indicado para la aplicación que nosotros queremos darle. Luego tenemos el paso número 4, que sería la información, que sería después de hacer la clasificación, tener una lista de los candidatos que pasaron los filtros anteriores.
En esta parte, nosotros hacemos la investigación de las diferentes aplicaciones del mismo material en diferentes empeños, cómo se comporta en corrosión, la procesabilidad de unión, el impacto ambiental, la disponibilidad, eh, pero lo importante acá es variarlo de acuerdo al entorno de uno. Es decir, el comportamiento de corrosión, investigar cómo se comporta frente a agua de mar, ácidos y cosas que no se pueden parametrizar fácilmente. Por otra parte, la procesabilidad de unión sería que si se puede maquinarse, soldarse, moldearse fácilmente, de acuerdo a las diferentes, bueno, tareas que se les quiere dar. Ya sea que se le quiere dar como una especie de viga con intersecciones. Y el impacto ambiental, eso es importante porque pues sería como la reciclabilidad del material, la toxicidad del mismo y pues eso principalmente y pues la disponibilidad de acuerdo al lugar donde se quiere llevar a cabo esa aplicación. Con base en todo lo anteriormente explicado, pues anteriormente los ingenieros lo que tenían que hacer era pues agarrar las diferentes tablas de comparaciones y adaptar la comparación de los materiales de acuerdo a la aplicación que se le quiera dar al mismo. Es por eso que tras el avance de la tecnología llega el uso de software dentro de los casos de selección de materiales. Entonces, ¿cómo funciona el software? Principalmente, uno de el que voy a explicar acá será el CC de la versión 2019. Al ingresar al software, pues nos da las diferentes bibliotecas de materiales que tiene el mismo. Ya sea así todos los materiales, los cerámicos, los compuestos, los metales, los polímeros y los plásticos, los polímeros y los tómeros, las maderas, todos los polímeros, los materiales naturales y pues eh, los que están ahí presentes. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque pues acorda a eso, pues el software determina si va a poner todas las bibliotecas de acuerdo a los filtros que ya lo veremos a continuación, o simplemente reducimos los filtros a un tipo de materiales específicos para que vea cuál es el más apropiado de acuerdo a las necesidades del ingeniero. Entonces, pues acá vemos de que una vez seleccionado el material es pasar a lo que viene siendo los límites. Acá pues el ingeniero simplemente debe caracterizar o delimitar los límites como nosotros vemos en el paso 2 de filtrado, que simplemente sería establecer los límites de acuerdo a lo que uno esté buscando. Y con base a eso, el software lo que hace es sacarle una gráfica de diferentes propiedades. Entonces lo que se hace es escoger unas. En este caso se escogieron estas dos propiedades, que es este módulo y la densidad, la relación de los dos con toda la biblioteca de materiales. Entonces, pues el software le lanza esto, uno dice como, bueno, no entiendo qué dice cada cosa, pues apropiadamente si usted lee, si usted selecciona un punto específico, pues el software le va a tirar la referencia respecto a la referencia al material del cual usted esté seleccionando. Entonces, ¿cómo hace todo eso el software? Pues simplemente tiene este apartado de ayuda en el cual vemos que tiene todos los desarrollos de los índices, las notas de ciencia, los casos de estudio y la selección metodológica. Pues acá principalmente es como el software explica al usuario de la manera en la cual él hace todos los casos de estudio con base a las bibliotecas internas que debe tener de los materiales ya previamente registrados para poder realizar ese tipo de filtros y ese tipo de gráficas. Con base a eso, nosotros pasamos a los casos de estudio, en los cuales nosotros como ingenieros pues debemos poder determinar qué materiales, qué composición son más apropiadas de acuerdo a las diferentes aplicaciones. Entonces, ¿por qué es importante realizar los casos de estudio? Porque los ingenieros, es la manera en la cual los ingenieros pueden determinar los materiales más apropiados de acuerdo a las propiedades mecánicas, a los costos, a la seguridad, a la resistencia, entre muchos otros factores, de acuerdo a la aplicación que se le quiera dar. ¿Y por qué es importante? Porque una mala selección puede conllevar a fallas que pueden llevar a un mal desempeño y pues a un mal desempeño dentro de la aplicación que se le quiera dar. Entonces, el objetivo principal es asegurar de que la selección sea segura, eficiente, económica, durable y confiable,
del cual el diseño no dependa únicamente pues, de los factores calculados, sino que esencialmente también dependa de la selección apropiadamente del material, es decir, que el material sea realmente el adecuado para las diferentes aplicaciones. ¿Por qué? Porque podemos caer en errores de diseño, en tratamientos térmicos inadecuados, defectos de la fabricación, problemas de montaje y selección incorrecta de materiales. Entonces es importante realizar el estudio adecuado de todo este apartado. Entonces, para hacer la introducción, nosotros tenemos tres principales pilares. Tenemos las propiedades de los materiales, que son aquellas propiedades mecánicas, físicas y químicas de los diferentes materiales. Las características de manufactura, que serían todos aquellos procesos que se le aplicaron a los materiales, que serían la soldabilidad, la formabilidad, la maquinabilidad y la procesabilidad. Y finalmente los factores económicos, que serían los costos del material, el mantenimiento útil, el mantenimiento de la vida útil. Buen día para todos. Continuando con la línea técnica de mi grupo, voy a profundizar en el análisis analítico de la rigidez y el comportamiento mecánico, partiendo desde los fundamentos microestructurales hasta llegar a los modelos constitutivos que gobiernan el diseño de componentes en ingeniería. Bueno, para iniciar debemos desconectarnos por un momento de la escala macroscópica y descender a nivel atómico. Cuando medimos el módulo de Young en un laboratorio, lo que registramos en realidad es la suma estadística de miles de millones de microrespuestas moleculares. Físicamente esto lo modelamos mediante el modelo de muelle atómico, donde asumimos que los átomos en un cristal ocupan posiciones de equilibrio dinámico a una distancia de separación R sub 0, unidos por resortes elásticos virtuales. Cuando aplicamos una carga externa, alteramos esta distancia de equilibrio. La respuesta de restitución del sistema se rige por la curva de energía potencial interatómica, que vamos a llamar U, en función de la distancia R. Si aplicamos el cálculo diferencial, la segunda derivada de la energía respecto a la distancia evaluada en R sub 0, que es la distancia de reposo, nos define matemáticamente la curvatura de ese pozo de potencial. A esa curvatura la conocemos como la rigidez intrínseca del enlace. Al normalizar esta rigidez local sobre el área unitaria que ocupa un átomo en una red cúbica ideal que aproximamos como 1 sobre R sub 0 al cuadrado, deducimos la ecuación fundamental que ven acá en pantalla, que nos dice que el módulo de Young es igual a la rigidez del muelle sobre la distancia interatómica. En conclusión, un sólido es rígido porque sus enlaces químicos generan un pozo de potencial estrecho y profundo, lo que restringe el desplazamiento atómico. Bueno, esta base física nos permite comprender y predecir los órdenes de magnitud del módulo de Young según la naturaleza química del material, tal como se detalla en la tabla. En la cúspide de la rigidez encontramos los enlaces covalentes, presentes en cerámicos avanzados como la alúmina o el diamante. Al basarse en la compartición orientada y localizada de electrones, la energía requerida para alterar la distancia de equilibrio es gigantesca, logrando rigideces de enlace de hasta 180 Newton por metro y módulos macroscópicos de hasta 1000 gigapascales. En un segundo escalón intermedio se ubican los metales. ¿Sí? Su enlace se fundamenta en un mar de electrones deslocalizados. Al no tener una direccionalidad estricta, los planos atómicos se estiran con mayor holgura elástica, situando su módulo entre 60 y 300 gigapascales. Como ejemplo tenemos el hierro, el cobre y el aluminio. El punto crítico de quiebre para nuestra ingeniería ocurre al analizar los enlaces secundarios, como las fuerzas de Van der Waals, característicos de las estructuras poliméricas. Al ser interacciones electrostáticas débiles, la rigidez del muelle atómico cae drásticamente a valores de apenas 0.5 y 1 newton por metro, provocando que los polímeros registren módulos elásticos bajísimos de 2 a 4 gigapascales. Como ejemplo tenemos los polímeros como el polietileno y tenemos también el hielo. Estamos hablando de una diferencia de hasta 3 órdenes de magnitud, explicada puramente por la microfísica del enlace. Como nota técnica tenemos que los datos calculados
están bajo un radio interatómico promedio de R sub 0 igual más o menos a 0.25 nanómetros. Ahora bien, para entender por qué los polímeros rompen los esquemas tradicionales de la mecánica de sólidos, debemos analizar las ecuaciones de la elasticidad entrópica. Mientras que en un metal la elasticidad depende de la energía interna para estirar el muelle atómico, en un polímero gomoso o elastómero, la fuerza elástica de restitución F, que vamos a llamar F, es una respuesta de origen puramente termodinámico, como lo indica la ecuación. La fuerza es igual al módulo de la temperatura por la derivada parcial de la entropía con respecto a la longitud. A nivel molecular, cuando el polímero está en reposo, sus macromoléculas adoptan una conformación de máximo desorden o alta entropía, similar a un ovillo de lana enredado. Al aplicar un esfuerzo y estirarlo, forzamos a las cadenas a alinearse de forma paralela, reduciendo drásticamente su entropía. Debido al segundo principio de la termodinámica, el sistema busca recuperar espontáneamente el desorden, generando esa fuerza de contracción elástica. A partir de la física estadística, esto nos deriva la ecuación del módulo elástico que podemos ver en este apartado, donde el módulo elástico es igual a 3 por ρ por r por t sobre sobre mc, disculpa. De aquí extraemos dos conclusiones analíticas vitales para el diseño. Primero, el módulo de un elastómero es directamente proporcional a la temperatura, como podemos ver aquí. A mayor calor, mayor agitación térmica y más fuerza es la tendencia a recuperar el desorden, lo cual es opuesto al comportamiento de los metales. En segundo lugar, el módulo es inversamente proporcional a la masa molecular entre cruzamientos. Controlando los enlaces químicos transversales mediante procesos como la vulcanización, podemos alterar MC para sintonizar mecánicamente la rigidez del componente según la aplicación estructural. Bueno, la movilidad de estas cadenas introduce una sensibilidad térmica crítica a través de la temperatura de transición vítrea, que vamos a llamar T sub G. La T sub G no representa un punto de fusión, sino una transición cinética y termodinámica de segundo orden. Por debajo de la T sub G, la energía térmica es insuficiente para vencer las fuerzas de Van der Waals. El polímero está en un estado vítreo, actuando como un sólido rígido y frágil con módulos de 2 a 4 GPa. Al superar el umbral de la T sub G, el aporte térmico activa la movilidad segmentaria. Las cadenas adquieren la energía necesaria para rotar y deslizarse entre sí, relajando los enlaces secundarios y haciendo que el módulo caiga drásticamente hasta 100 veces. Para unificar la respuesta elástica instantánea de los enlaces y el flujo molecular retardado dependiendo del tiempo, la rheología utiliza el modelo de Maxwell, que consiste en un resorte elástico puro y un amortiguador viscoso conectados en serie. La ecuación analítica constitutiva que describe este comportamiento es la que observamos acá en la diapositiva. La deformación total va a ser igual al término elástico instantáneo más el término viscoso, ¿sí? Que es el término viscoso que es dependiente del tiempo. En este segundo término, el tiempo actúa como un factor multiplicativo directo. Físicamente esto implica que bajo una carga elástica y sostenida, el amortiguador molecular continuará fluyendo de manera lineal e irreversible. A este fenómeno se le denomina fluencia o creep y es una variable de riesgo crítico en criterios de diseño a largo plazo. Por último, vamos a evaluar este modelo analítico que vemos acá mediante el caso numérico extraído de la literatura de Mangonen. Bueno, el problema como tal nos dice que se requiere diseñar un soporte de policarbonato comercial para un servidor que operará en un entorno de 50 grados centígrados, bajo un esfuerzo de tracción constante de 15 megapascales, con la restricción geométrica de no superar el 1.5% de deformación total para evitar fallas estructurales. Bueno, acá tenemos algunos datos adicionales, como por ejemplo que el tiempo, que un año lo vamos a tomar como 31.536.000 segundos. Tenemos el módulo E sub 0 pues para el material y pues acá la viscosidad, ¿sí?
Bueno, al aplicar la ecuación constitutiva de Maxwell en el instante inicial T igual a 0, el amortiguador viscoso está bloqueado y solo el componente elástico responde. Calculamos la deformación elástica inmediata, lo que nos arroja un valor de 0.681%, que lo aproximamos al 0.68%. Un análisis de resistencia de materiales tradicional daría el diseño por aprobado. Sin embargo, al evaluar el componente viscoso tras un año continuo de servicio, convirtiendo el tiempo a segundos, como ya habíamos dicho antes, 31.536.000 segundos, un año, e introduciendo la viscosidad del policarbonato a esta temperatura específica, que es 6.93 por 10 a la 14 pascales por segundo, obtenemos que la fluencia aporta un 0.682%. ¿Sí? Este porcentaje es adicional de deformación plástica molecular. Sumando ambos términos bajo el principio de superposición, la deformación total real acumulada al cabo de un año asciende a 1.36%. Y aunque el soporte cumple nominalmente con la restricción, porque es menor al 1%, al 1.5% que nos habían dicho acá, sí, el límite de deformación, el margen de seguridad es sumamente estrecho. Mantener el servidor encendido un segundo año duplicaría el término viscoso y eso elevaría la deformación por encima del 2%, provocando un colapso catastrófico de la estructura. Como ingeniero, la solución técnica idónea para mitigar la fluencia en este escenario sería migrar hacia un material compuesto acoplando la matriz polimérica con un refuerzo de fibras de vidrio, estabilizando termodinámicamente la temperatura ante el tiempo y la estructura. Bueno, con este análisis práctico cierro mi intervención dentro de la temática del grupo y le cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Para continuar tenemos la selección de materiales ferrosos. Estos son aleaciones más utilizados en el mundo debido a su excelente combinación de resistencia mecánica, disponibilidad y bajo costo. Dentro de este grupo encontramos dos familias principales: los aceros que contienen menos del 2% de carbono y los hierros de fundición que contienen más del 2% de carbono. La diferencia en el contenido de carbono modifica las propiedades mecánicas y los procesos de fabricación de estos materiales. Mientras los aceros suelen emplearse en piezas forzadas, láminas o mecanizadas, los hierros de fundición se utilizan principalmente para fabricar piezas mediante procesos de colado. La clasificación de los aceros según su composición química es uno de los criterios más importantes para la selección de un acero. Tenemos los aceros de bajo carbono que contienen menos del 0.25% de carbono. Sus principales características son que tienen excelente ductilidad, buena soldabilidad, fácil conformado y son de bajo costo. Por esta razón se utilizan en carrocerías automotrices, estructuras metálicas, tuberías o tornillería común. Los aceros de medio carbono contienen entre el 0.25 y 0.55% de carbono. Presentan un equilibrio entre resistencia y ductilidad y se emplean en la creación de ejes, engranajes, bielas, componentes mecánicos sometidos a cargas moderadas. Los aceros de alto carbono contienen más del 0.55% de carbono. Poseen mayor dureza, mayor resistencia al desgaste y menor ductilidad. Usados en la fabricación de resortes, herramientas manuales, cuchillas o alambres de alta resistencia. Los aceros aleados, además del carbono, pueden contener otros elementos como el cromo, el níquel, el vanadio, el tungsteno o el molibdeno. Estos elementos mejoran propiedades específicas como la resistencia mecánica, la resistencia a la corrosión, al desgaste o a altas temperaturas. Según la cantidad de elementos de aleación, se clasifican en baja aleación, que son menos del 5%, y alta aleación con más del 5%. Dentro de este último grupo se encuentran los aceros
inoxidables y los aceros para herramientas. El sistema de designación AISI SAE es un código de 4 dígitos, los cuales los dos primeros indican el aliante y los dos últimos el porcentaje de carbono. Por ejemplo, el acero 1045, el número 10 indica que es un acero al carbono simple y el 45 indica la cantidad aproximada de carbono, que en este caso es 0.45%. Otro ejemplo es el acero 4140, que el 41 indica la presencia de cromio y molibdeno, pero el 40 es la cantidad de carbono aproximado, que en este caso es 0.40%. Este sistema facilita la selección de materiales en ingeniería. La clasificación según la resistencia es debido por su esfuerzo de fluencia. Los aceros estructurales poseen esfuerzos de fluencia inferiores a 40 KSI, y estos son, como por ejemplo la ASTM A36, que son utilizados en edificios, puentes o estructuras soldadas. Los aceros HSLA son aceros de alta resistencia y baja aleación, que ofrecen mayor resistencia mecánica, buena soldabilidad y menor peso estructural. Son más utilizados en chasis automotrices, torres eléctricas o equipos de transporte. Los aceros de ultra alta resistencia superan los 200 KSI y se utilizan en vehículos militares, componentes de alta exigencia, como las aeronaves. Los aceros inoxidables contienen al menos el 10.5% de cromo. Este elemento genera una capa de óxido de cromo que protege el material frente a la corrosión. Una característica muy importante es que esta película puede regenerarse casi que automáticamente cuando se daña. Tenemos varios tipos de inoxidables y en este tenemos los ferríticos, que son de estructura BCC o estructura cúbica centrada en el cuerpo. Son magnéticos y tienen buena resistencia a la corrosión atmosférica y son usados para la fabricación de electrodomésticos y sistemas de escape automotrices. Los inoxidables martensíticos tienen mayor contenido de carbono y pueden endurecerse mediante tratamiento térmico. Son usados en instrumentos quirúrgicos, turbinas y cuchillería. Los inoxidables austeníticos son los más utilizados, por ejemplo el acero inoxidable 304 o el acero inoxidable 316. Sus características son que no son magnéticos, tienen excelente resistencia a la corrosión y alta utilidad, usados en la industria alimentaria, en la fabricación de equipos médicos y tanques químicos. Los inoxidables dúplex combinan la ferrita y la austenita, ofreciendo mayor resistencia mecánica y mejor comportamiento en ambientes marinos. Y los inoxidables endurecibles por precipitación alcanzan altas resistencias mediante envejecimiento térmico. Se utilizan en la industria energética y aeroespacial. En la selección de hierros de fundición tenemos que estos hierros contienen más del 2% de carbono. Además suelen incorporar silicio para favorecer la formación de grafito. Su principal ventaja es su excelente capacidad de fundición y su bajo costo. Tenemos el hierro blanco, que en él el carbono aparece como cementita. Unas de sus características son que es muy duro, muy resistente al desgaste pero frágil. Usado en la fabricación de trituradoras, molinos o equipos mineros. El hierro gris es el más utilizado. Sus hojuelas de grafito proporcionan buena maquinabilidad
y excelente amortiguación de vibraciones. El hierro maleable se obtiene mediante tratamiento térmico del hierro blanco. Presenta mayor ductilidad y mejor resistencia al impacto. El hierro dúctil o nodular, en él el grafito adopta una forma más esférica, ofreciendo alta resistencia, buena ductilidad y excelente tenacidad, usado en la fabricación de tuberías, cigüeñales o componentes automotrices. Y el hierro de grafito compactado representa un punto intermedio entre el hierro gris y el dúctil, y se utiliza actualmente en motores diésel modernos debido a su buena resistencia térmica y mecánica. Ahora pasamos a la selección de metales no ferrosos. Los metales no ferrosos son fundamentales cuando se requieren propiedades que los aceros no pueden ofrecer fácilmente. Entre sus ventajas destaca que tienen menor peso, mayor resistencia a la corrosión, mejor conductividad eléctrica y mejor desempeño a altas temperaturas. Los metales no ferrosos más importantes son el aluminio, el titanio, el cobre, el níquel y el magnesio. El aluminio posee una densidad cercana en 1/3 de la del acero. Como ventajas tiene su ligereza, la resistencia a la corrosión, buena conductividad térmica y eléctrica y facilidad de reciclaje. La designación de aleaciones forjadas utilizan un sistema de 4 dígitos. Por ejemplo, la serie 1 es aluminio puro, la serie 2 es aluminio de cobre, la serie 5 aluminio magnesio, la serie 6 aluminio magnesio y silicio, la serie 7 aluminio de zinc. Las letras indican la condición del material. Por ejemplo, la F es el fabricado, la O el recocido, la H el endurecimiento por deformación y la T el tratado térmico. Dentro de las aplicaciones de este tenemos las series 6061, que es ampliamente utilizada en estructuras mecánicas, o la serie 7075, presenta resistencias comparables a algunos aceros y se utiliza en aeronáutica. El titanio combina su baja densidad, su alta resistencia y excelente resistencia a la corrosión. Además, este es muy biocompatible, lo que permite su uso en implantes médicos. El titanio comercialmente puro se clasifica en grados 1 a 4, a mayor grado mayor resistencia, pero menor ductilidad. En aleaciones de titanio tenemos 3 tipos de aleaciones: la aleación alfa, que tiene excelente comportamiento a altas temperaturas; la aleación beta, que son muy formables y muy resistentes; y las aleaciones alfa beta, que es la más conocida de estas, es la TIS, titanio, 6 de aluminio, 4 de no lo recuerdo, que representa más de la mitad del consumo mundial del titanio, siendo usado en las aeronaves o en la fabricación de prótesis y componentes aeroespaciales. También tenemos el níquel, que es esencial en aplicaciones de alta temperatura. Tenemos los moneles, que son aleaciones de níquel y cobre, y destacan por su resistencia al agua del mar y son usados en la industria naval y en las plantas de desalinización.
y los 5 aneles y superaleaciones, que son aleaciones de níquel, cromo y hierro. Mantienen su resistencia incluso por encima de 800 grados centígrados, usados en la fabricación de motores de reacción, turbinas de gas, reactores nucleares, y estas aleaciones representan algunos de los materiales de ingeniería más avanzados disponibles actualmente. Bueno, continuando con la exposición, vamos a analizar uno de los hitos más exigentes en la historia de la ciencia e ingeniería de materiales. Vamos a estudiar el diseño y la selección de materiales para el sistema de transporte espacial de la NASA, conocido comúnmente como un transbordador espacial o STS. Algo que debemos tener en cuenta y es importante resaltar es que en cualquier aplicación de ingeniería convencional, los diseñadores suelen enfrentarse a un compromiso entre coste, peso y durabilidad. Sin embargo, em, escogimos este caso porque nos pareció muy interesante, porque cuando se habla de un vehículo aeroespacial destinado pues a operar de forma reutilizable, debe saltar al vacío con regularidad, eh, al infierno térmico que se somete en la atmósfera terrestre, las variaciones que se deben tener en cuenta se multiplican. A lo largo de esta presentación hemos mencionado distintos casos de estudio y en este caso vamos a analizar cómo la NASA resolvió pues, este problema de rendimiento estructural bajo condiciones térmicas extremas de hasta 1455 grados Celsius, combinada con uno de los ambientes más corrosivos del planeta, que es la costa pues, de Florida. Primero, debemos comprender la escala y los componentes del sistema mecánico que estamos evaluando. Hay que recalcar que el STS no era una simple aeronave, sino que era un complejo ensamble multifuncional diseñado con el objetivo de ser reutilizable y abaratar el transporte de personal y carga útil hacia la atmósfera terrestre baja. Tenía estos dos objetivos. Como observamos en el diagrama, el sistema total en la rampa de despegue registraba un peso bruto de aproximadamente 4.5 millones de libras, lo que es colosal. Esto se componía de 4 elementos principales. El primero era el orbitador, con una envergadura de alas de 78 pies y un largo de 122 pies. En él se aloja la cabina de la tripulación y una gigantesca bahía de carga capaz de subir hasta 65.000 libras al espacio. Segundo, los dos cohetes propulsores, que son estructuras cilíndricas de 146 pulgadas de diámetro, y estas están cargadas de combustible sólido que aportan una masa crítica y un peso gigante al despegar. Continuando con los componentes, el tercer elemento pues es crucial. Es el tanque externo y es la estructura más grande del conjunto, con 333 pulgadas de diámetro, y su única función es almacenar, el combustible criogénico. Esto está compuesto por hidrógeno y oxígeno líquido. Finalmente, tenemos los motores principales del transbordador. Estos están integrados directamente en la popa del orbitador, y desde la perspectiva de la distribución de fuerzas y el esfuerzo de los materiales, em, debemos reconocer que la dinámica del lanzamiento pues, es fascinante. Subir algo tan pesado al espacio es algo que pues, es un gran desafío
y lograrlo pues fue un hecho histórico. Hay que reconocer que aproximadamente el 89% del empuje total proviene de los cohetes de combustible sólido y el 11% restante lo aportan los motores principales del orbitador. Em, a los pocos minutos del despegue, los cohetes sólidos y el tanque pues, externo se separan del orbitador. El tanque externo se desintegra en la atmósfera tras cumplir con su objetivo y los cohetes propulsores caen al océano, donde pues la idea es recuperarlos, limpiarlos químicamente y pues reutilizarlos después de un reacondicionamiento para misiones posteriores. Esto es importante porque somete a las aleaciones de estos propulsores a un choque térmico y aparte pues es por agua salada, entonces hay que recalcar eso. Los criterios y requisitos de diseño. Ahora sí, vamos a entrar, después de dar un poco de contexto, vamos a entrar de lleno en la ingeniería de selección de materiales, analizando pues el perfil de la misión. Acá en el diagrama vemos pues de manera detallada alguno pues de estos. Los requisitos mecánicos se sostienen sobre pilares rígidos, el primero de ellos y la prioridad absoluta pues es el peso mínimo. Hay que tener en cuenta que el objetivo de este diseño fijaba el peso seco del orbitador en 68.000 kilogramos. Para que nos hagamos una idea, dimensionemos lo crítico que es esto. Los estudios de la NASA determinaron que cada kilogramo de peso ahorrado en la estructura del vehículo representaba un beneficio operativo de más de $66.000 a lo largo de la vida útil del transbordador. Cada kilogramo de peso representaba $66.000. Es demasiado. Por esto, se justificaba el uso de procesos de manufactura avanzadas y costosas. Si lograban mitigar el peso de la masa estructural, pues iban a ahorrar muchísimo dinero, aún así fuera costoso crear estos componentes. El segundo pilar es la exposición a temperaturas térmicas. Estamos hablando de un gradiente térmico pues absurdo. Como mencioné, en el interior del sistema los tanques deben contener hidrógeno líquido a menos 253 grados Celsius, mientras que en el exterior, durante el reingreso a la atmósfera, la fricción del aire genera temperaturas críticas. El fuselaje el fuselaje inferior experimenta más de 1260 grados Celsius y las zonas críticas, que es la parte de arriba del transbordador, la nariz y los bordes del tanque de las alas, superan los 1455 grados Celsius. Este calentamiento cinético ocurre más o menos a unos 45 kilómetros de altitud. Y hay que tener en cuenta que la nave frena de forma violenta a velocidades de Mach 8. El tercer pilar estructural es la conductividad y protección eléctrica. El transbordador debe actuar en su totalidad como una jaula de Faraday. No sé si han escuchado este concepto. Y debe estar perfectamente conectada a tierra, lo cual garantiza que ante pues, el impacto de un rayo en la atmósfera, ya sea pues entrando o saliendo,
o la presencia de interferencia electromagnética en el espacio exterior, la electrónica, el sistema electrónico de la nave y la tripulación permanezcan pues completamente aisladas y protegidas por la seguridad. El cuarto pilar es paradójicamente un problema estrictamente terrestre y pues es el ambiente altamente corrosivo del lugar donde se iba a llevar a cabo el despegue. La rampa de lanzamiento pues se ubicaba en el Centro Espacial Kennedy en la costa de Cabo Cañaveral en Florida, y este sitio pues combina temperaturas cálidas, niveles de humedad muy altos, una atmósfera cargada de cloruros por el aire salino del Atlántico y un fenómeno que ocurre a diario de condensación de rocío sobre la estructura de la nave, lo cual pues complicaba un poco el desarrollo de, del cohete. Por lo cual la meta de diseño original de la NASA pues exigía un vehículo que tuviera una vida útil de 10 años y resistiera pues un mínimo de al menos 100 misiones operativas sin sufrir degradación estructural por corrosión. Por lo cual quiero que tengan todas estas cosas en cuenta y noten pues la dimensión del reto que se planteaba. Ahora, ante estos requisitos que les acabo de mencionar, pues los ingenieros que desarrollaron este vehículo se enfrentaron a una pregunta fundamental. ¿Qué material seleccionamos? Si se priorizaba la inmunidad total a la corrosión marina, el acero pues inoxidable parecía una opción muy viable, pero hay que tener en cuenta que su peso pues es excesivo. Si se buscaba una resistencia a temperaturas más altas, el titanio era ideal, pero su coste económico y dificultad de maquinado, de desarrollo, era demasiado, entonces esto limitaba su uso masivo. La solución que encontraron fue una solución matemática que fue evaluar la eficiencia estructural definida por la relación entre el límite elástico y la densidad del material. Esto pues se denotaba como sigma sobre rho, y acá podemos ver la tabla donde el ganador absoluto para que combinaba estas variables fue el aluminio aeroespacial, debido a su altísima resistencia específica por dólar invertido. Sin embargo, pues dentro de la familia del aluminio ocurrió pues una dicotomía técnica que cambió o invirtió las leyes de la aviación comercial. En los aviones civiles subsónicos, las temperaturas exteriores no superaban los 100 grados Celsius, por lo que pues los forros exteriores se fabricaban con la serie 7XXX de aluminio zinc, una aleación, que ofrecía la mayor resistencia a bajas temperaturas, pero tenía un problema, que decaía pues rápidamente esta resistencia al calentarse. En el transbordador espacial se hizo exactamente al revés. Se utilizó la serie 2XXX, que es de aluminio y cobre, que fue seleccionada para los forros estructurales exteriores. ¿Por qué se hizo este cambio? Porque las aleaciones que acabo de mencionar mantienen una estabilidad mecánica sobresaliente a altas temperaturas, las cuales soportan de manera segura hasta 175 grados Celsius de calor residual, conducido desde el escudo cerámico exterior durante el reingreso. La serie pues, que se usaba en los aviones convencionales, civiles, se usó exclusivamente a los bastidores y armazones internos,
protegidos pues del flujo térmico directo. Bueno, acá está lo que les acabo de mencionar. Acá vemos las tablitas, vemos en dónde se usó, vemos la limitación y pues el que se escogió, por qué se escogió. Ahora pues aquí en este diagrama podemos observar los principales materiales estructurales y resistentes a la corrosión que participaron en la construcción del transbordador espacial. Acá podemos ver detalladamente, pues están enumerados las partes del transbordador, creo que es del 1 al 30, donde vemos qué parte es y qué aleación se utilizó, qué tipo de material se utilizó, lo cual pues es muy interesante. Podemos ver acá como yo les mencioné, la aleación de aluminio en la cabina, cómo se tiene en cuenta dónde son las partes críticas para seleccionar pues el material. Para materializar esta lógica de diseño debemos observar la distribución del orbitador a lo largo pues de las 3 secciones que les voy a mostrar. Analizando, pues voy a destacar algunos puntos que son los más importantes. Analizando el fuselaje, la cabina de la tripulación se diseñó como una estructura completamente soldada utilizando la aleación 2219 debido a su excelente soldabilidad y comportamiento tenaz ante presiones internas y temperaturas criogénicas. Inmediatamente pues vamos con el fuselaje de proa, que utiliza una chapa de aluminio 2024 T6 que balancea la rigidez estructural y el bajo peso. Hacia la sección central y posterior, los fuselajes medio y de popa recurren a placas gruesas maquinadas de la aleación 21-24, una variación de alta pureza optimizada para limitar las inclusiones de impurezas y prevenir la propagación de microgrietas. Hay que recalcar y destacar que el transbordador no es de solo aluminio. En algunas zonas como que sufren cargas mecánicas de propulsión, como la estructura de empuje, se seleccionó el titanio, que como habíamos visto era más resistente, pero pues era más costoso. Este titanio fue reforzado con filamentos de epoxica al boro y fue unido mediante procesos de difusión molecular, que esto lo vimos en clase. Para las zonas expuestas al calor cinético directo, que el aluminio pues no alcanzaba a soportar, como el cono pues de la nariz, la parte superior, y los bordes de las alas, se desarrollaron compuestos de carbono-carbono reforzado, que son los puntos 17 y 18, que están en este lado. Y estos son capaces de operar estructuralmente por encima de los 1400 grados Celsius. Asimismo, observamos también el uso estratégico de metales pues un tanto raros o exóticos, como el berilio S65, y estos fueron usados en los marcos de las ventanas y en la portezuela del tanque. Estos se usaron ahí por su ligereza extrema y rigidez estructural. También tenemos algunas aleaciones basadas en niobio. Se usaron de 2 tipos, el C103 y el FS85, que se usaron en las toberas de los motores debido a su altísimo punto de fusión.
Si lo quieren detallar, pues acá cada uno puede mirar la parte y puede observar de qué se hizo, lo cual pues al que le llame la atención puede revisar. Ahora vamos con el riesgo mayor. Como les había comentado, la corrosión era un desafío muy grande. Y habiendo pues definido los materiales, se encontró un problema pues patológico, el cual era más peligroso y era el agrietamiento del transbordador por corrosión bajo esfuerzo. En la metalurgia, esta corrosión bajo esfuerzo es un mecanismo de fallo destructivo y silencioso que destruye un componente a niveles de carga muy inferiores a su límite elástico de diseño. Em, este fenómeno ocurre cuando la naturaleza pues exige la coincidencia exacta de un triángulo de tres factores: un material metalúrgicamente susceptible, un ambiente agresivo con cloruros y la presencia de esfuerzos mecánicos de tensión sostenida. Si se elimina un solo lado del triángulo, el fallo no ocurre, por lo cual la NASA atacó los tres lados simultáneamente. Primero, atacaron el factor material mediante un control metalúrgico estricto. Se puso un requisito que era que cualquier aleación estructural expuesta debía garantizar un umbral mínimo de resistencia a la corrosión bajo esfuerzo de 170 megapascales. Bajo ensayos estandarizados de rocío salino durante 30 días. Esto obligó de primerazo a descartar por completo los temples convencionales T3, T4 y T6 XX de casi todas las aleaciones de aluminio, porque sus umbrales de resistencia caían a valores peligrosos, de hasta 48 megapascales. En su lugar, se seleccionaron exclusivamente tratamientos térmicos de sobreenvejecimiento y estabilidad. La serie T8XX y la aleación 2XX y los temples T73 y T76 para la serie 7XX. Sacrificando esto un porcentaje mínimo de resistencia mecánica a cambio de una inmunidad casi total al agrietamiento. Lo segundo que atacaron fue el factor mecánico, controlando los esfuerzos de tensión residual en las uniones. Se prohibió de forma tajante el conformado por flexión, el cual pusiera la dirección transversal corta del grano de aluminio bajo tensión. Se limitaron pues los ajustes por interferencia en pasadores y pernos a un máximo del 67% del umbral crítico del fallo. Y por norma se hizo obligatorio el uso de calzas mecanizadas de precisión para rellenar holgaduras durante el ensamblaje, lo cual evitaba el simple hecho de apretar un tornillo y esto generara esfuerzos internos de tracción que generaran una grieta. Entonces, esas fueron las cosas que se tuvieron en cuenta para la corrosión. Ahora, también el tercer lado del triángulo para atacar la corrosión fue el entorno ambiental. Se neutralizó mediante una obra de arte de la ingeniería química que hizo recubrimientos protectores. Como la estructura de aluminio debía resistir
el vacío del espacio, variaciones de frío extremo de hasta menos 155 grados Celsius y picos calientes de 75 grados Celsius sin desintegrarse, no debía emitir gases que asfixiaran a los astronautas. Se implementó un escudo químico multicapa. Em, el aluminio base se sometía inicialmente a un proceso de anodizado electrolítico o a un revestimiento de conversión química. Encima se aplicaba un primario de pintura epóxica de poliamida y esto era inhibido con cromato de zinc. Eh, Cada capa de este primario de esta pintura tenía un espesor milimétrico controlado de entre 0.015 y 0.023 milímetros. Este recubrimiento demostró tolerar más de 1500 horas continuas de rocío salino extremo sin presentar oxidación, protegiendo incluso zonas donde el metal había sido rayado accidentalmente. Finalmente, sobre este primario se aplicaba una capa de adhesivo de silicona vulcanizada a temperatura ambiente, conocido como RTV, con un espesor de 0.13 a 0.23 milímetros. Este RTV cumplía la doble función, las cuales eran fijar las losetas cerámicas del escudo térmico exterior y sellar herméticamente el aluminio contra la humedad. Esta obsesión por evitar la corrosión se llevó también a las estructuras tipo emparedado o honeycomb, que es la que vemos ahí, em, que se utilizó en el esquema de las alas, y esto se hizo para ahorrar peso. El núcleo pues, del panal se fabricó con láminas de aluminio 5056 H39 que tenía apenas 0.025 milímetros de espesor. En estas estructuras se prohibió terminantemente y tajantemente el uso de aluminio blanqueado convencional, debido a que ante la mínima humedad pues el aluminio tenía un mecanismo galvánico que avanzaba pues de forma horizontal, lo cual destruía la línea de unión adhesiva y provocaba la delaminación catastrófica del panel. La solución que planteó la NASA fue aplicar recubrimientos de conversión química en núcleos completamente libres de perforaciones y debían sellar al vacío los bordes del panel de forma hermética para asegurar que jamás entraría una sola molécula de agua salina que dañara toda la estructura. Con esto pues doy por terminada la exposición. Aquí les tengo unas conclusiones chiquiticas de esto. A modo de conclusión, el estudio del caso del transbordador espacial de la NASA nos deja una lección fundamental de la ingeniería moderna, y es que las propiedades mecánicas de un material obtenidas en un laboratorio controlado jamás deben pues aislarse de las condiciones reales del entorno operativo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y les haya llamado la atención. Quedamos pues atentos a cualquier pregunta.